Esta es una bocanada de aire para la mente. Una respiración profunda para tomar impulso hacia el mundo startup. Cada episodio es único. Una entrevista, un debate, una charla, una experiencia que recorre emociones y momentos claves desde la idea hasta el despegue. Esto es Oxígeno para Crear. En el episodio de hoy, Mariano Stampella. ¿Programar o ser programado? Si te pregunto qué sos, quién... Yo voy a preguntar directamente, voy a ir a lo que me dicen, qué difícil decir esto. ¿Quién es Mariano? Mariano, a ver, primero un misionero. Me gusta eso de estar acá y responder así. Siempre respondo igual, pero acá tiene como más sentido. Un misionero fanatizado con la tecnología desde chiquitito y después fanatizado más con los vínculos sociales y el impacto de la tecnología, que terminé ingeniero y terminé emprendedor. En algún momento me identifiqué con esto de ser emprendedor y me parecía lo más y me autopercibía emprendedor como algo muy... Ahora me gusta y sí, aprendí un montón y lo comparto, pero también creo que ahora es más una cuestión de conectar y volver a... No, creo que hubo un momento de emprendedurismo, ambición en mi vida que hoy no me representa para nada. Digamos, Bueno, pero ¿no? capaz fue necesario también para Sí, me sirvió, aprendí atravesarlo. y me gusta. Muy bien, ahí está este misionero que en misiones pesa más fuerte también el poder decirlo. No, y aparte acá realmente nacieron todas esas pasiones. Tenía esta Commodore 64 en mi casa de chiquitito, ahí Mitre 25 de mayo, una Commodore en el año 85. Y todas esas posadas de programadores de los 80, es media particular y media loca. Éramos un grupo de poca gente con computadora personal. La computadora personal no estaban las PCs todavía. ¿Qué digamos, año dijiste, Marian? 1985, Claro, porque nací en el 79. Sí. Entonces a los 6 años me regalan la Commodore mi viejo, porque mi hijo trabajaba en la Universidad de Misiones. Yo crecí una parte en Manchester, o sea, cuando nací me fui a Manchester 3 años, porque mi hijo estaba haciendo el doctorado. Mi hijo era un santafesino que vino a Misiones atraído por la idea de ciencias exactas, la UNAM acá exactas. Bien. Y genética y claro, todo esto que estaba creando acá en la provincia, que la verdad que es único y es un potencial hermoso que tiene la provincia. Bueno, nada, me regalaron la compu y en ese momento poder programar algo a los 6 años, 7 años, era raro. Era ciencia ficción. Y acá había algo que se llamaba Lamparita, que era un lugar para estudiar computación. Y yo siempre cuento, cuando lo hablo con mis amigos porteños, cordobeses, rosarinos, no es tan frecuente que éramos un grupo grande de gente yendo a estudiar programación a los 7 años, niños yendo a jugar con la compu, pero también a programar. Aprender. Y que nos llevamos nuestros programas en un disquete a la casa de otro y el otro jugaba tu juego y teníamos 7, 8 años, digamos, no era algo tan común. Pero deberían ser pocos también, ¿no? Y ¿O había una no sé medir la relación, cantidad, digamos, ¿no? Pero era un grupo y ibas a comprar tus jueguitos y qué sé yo. Y después la Indu, que también es algo que a mí me marcó un montón. Y cuando lo veo con mis amigos de otros lugares, me parece que es único. Yo llegué a Buenos Aires sabiendo programar muy bien, digamos, y tenía una formación técnica. Claro, la Indu, como popularmente le decimos a la querida PET número 1, industrial. Yo entré a la ENET número 1, así de viejito soy, pero se convirtió en EPET mientras yo estaba en el colegio. Bien, o sea que la Indu, buena base también que acompañó esto que te gustaba tanto. No solo buena base, sí, excelente base y además profesores que nos entrenaban para el equipo olímpico. El equipo olímpico de programación que tenía la industrial en ese momento, no sé cuál es el estado ahora de eso, pero era espectacular. Nosotros ganábamos siempre en posadas, digamos. Ahí era el Janssen el competidor, pero después ganábamos en la región y después íbamos a Buenos Aires súper bien formados. El equipo olímpico misionero de matemática y de informática era muy, muy bueno. Se destacaba. Y era reconocido. Cuando fui a Buenos Aires y conocí a los entrenadores y después mis amigos, los que entrenaban el equipo olímpico, estaba Sebastián Freire en matemática en ese momento, que era un amigo mío, y terminó siendo el entrenador del equipo universitario, después en la UBA. O sea, había como una formación muy buena en la provincia. Y la verdad que el nivel de la industrial era a nivel nacional muy bueno. Destacable, muy bien. ¿Y qué te apasiona? Digo, hoy en día la mayoría de las personas tenemos acceso a dispositivos, a computadoras, teléfonos. ¿Pero qué te apasiona puntualmente a vos en esto del crear, del mundo del software? Sí, la tecnología siempre nos hemos estado ahí pensando cómo solucionar un problema con distintos medios.
lo que tenía la informática de particular, porque mi viejo era ingeniero, crecí rodeado de gente tratando de resolver problemas, esa parte siempre está, pero hay algo con esto de que esto es un lenguaje, esto de que no hay átomos casi, es todo virtual, digital, es como crear un lenguaje y empezás a jugar un juego como de una creación que le termina impactando al otro y cuando nació Internet y nos interconectamos todo, de golpe le estábamos transformando la vida a la gente de una manera. Sí. Yo fui a Silicon Valley y me fui en el 2010 enamorado del potencial que tenía esto para transformarle la vida a la gente, de la forma que podíamos organizarnos, comunicarnos, inclusive socialmente, el código abierto, esto que todos creábamos conocimiento en todas partes del mundo y colaborábamos y así resolvíamos problemas más complejos. Era algo muy romántico que hoy no creo que el resultado haya sido el esperado demasiado, aunque algunas cosas buenas pasaron, pero siento que la parte más utópica de la interconectividad en algún momento, bueno, fue afectada por el algoritmo. Hoy está viviendo un momento difícil, digamos, ¿no? No sé si difícil, pero extraño, disruptivo con la inteligencia artificial. Esto, bien, porque eso te iba a preguntar, ¿qué condimentos lo hacen que sea así extraño? Y yo estaba en Silicon Valley y me digamos un librito que se llama Hooked, que era cómo volver tus aplicaciones adictivas. Y parecía un chiste, lo hacíamos, era una broma, cómo tus aplicaciones, nadie usaba nuestras aplicaciones, claro. Y cómo no había forma de que eso sea. Entonces uno leía de qué manera uno podía enganchar al usuario sobre la dopamina y todo esto, y sonaba como algo ciencia ficción, pero bueno, lo hicimos funcionar. Y lo hicimos funcionar al mismo tiempo que se concentró en pocas más. Cuando yo fui en 2010, Silicon Valley era un lugar de startup pequeño. No habían grandes empresas. Microsoft era el enemigo y era la gran empresa así malvada. Imagínate que Google tenía era don't be evil, digamos, no seas maligno. Y nada, y hoy por hoy son grandes empresas que manejan todos los datos de todo el mundo y que aprendieron a manejar no solo la dopamina, pero los estímulos, y nos han generado un nivel de adicción que bueno, que dejó de ser algo... Dejó de ser el cuentito. Dejó de ser un cuentito, empezó a ser algo real, y yo creo que empezó a ser algo problemático. Realmente nuestra interacción con los algoritmos no es algo para lo que estemos preparados o que nos nazca naturalmente ser conscientes de lo que nos está pasando, digamos, ¿no? Y eso llevado a niños y a personas, o sea, más jóvenes o gente con adicciones o con facilidad, esto de las apuestas con online. Tendencia. Es muy peligroso, digamos, ¿no? Hoy realmente tenés una aplicación a la medida tuya, que conoce cómo estimularte, que conoce cómo incentivarte. Sí, que venderme, cómo, cuánto. Y nada, y es algo muy poco frecuente en la naturaleza, algo parecido. Y nada, yo siento que ahí hay algo que no fue tan virtuoso como soñábamos cuando empezamos. Que era la idea. Hoy, cuando arrancamos, hablabas del impacto de la tecnología. El impacto puede ser tranquilamente positivo como negativo. ¿Cómo crees justamente que la tecnología puede estar al servicio de la comunidad, de la sociedad? Bueno, voy a contar uno de los casos que me gusta mucho. Es un proyecto que fundamos fundó Pablito Fiusa con la gente de Asdra, pero yo me sumé ahí al comienzo. Nosotros en la Cámara de Software en Buenos Aires... Te voy a poner ahí pausa. Asdra, que uno lo conoce, pero es la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina. Exacto. Estuviste vinculado. En la Cámara de Empresas de Software, que es un organismo federal que une todos los clústeres, como el de Misiones, por ejemplo, teníamos un capítulo que era inclusión digital y tratar de pensar... A ver, la tecnología, ya en aquel momento, esto era 2010, 2011 me parece, un poquito más, no sé, bueno, más o menos. Y mucha gente se quedaba afuera. De golpe vos empezás a hacer todo, qué sé yo, lo digitalizás y un montón de personas, ancianos mayores, personas no tan vinculadas a la tecnología, le estás complicando la vida, no lo estás ayudando. Y en particular algo que no sabíamos, que vino a dar una charla a la persona de la Asociación Argentina de Síndrome de Down, era que para las personas, niños, niñas, adolescentes y cualquier persona con síndrome de Down, la computadora era una barrera. Y ahora que necesitaban buscar cómo conseguir empleo y demás, se hacía más difícil conseguir empleo desde que habían computadoras, porque el mouse y el teclado eran dos barreras bastante complejas. Y que de golpe las tablets y todo lo que era táctil era una gran oportunidad para a través de ahí generar... Fuentes y aplicaciones pedagógicas que le permitan aprender lenguaje, un montón de cuestiones que hoy se estaban quedando afuera.
Y que aparte eran divertidas para personas sin síndrome de Down. Claro. Entonces, era como que todos en un aula jueguen al mismo juego, a todos les parezca divertido y todos aprendan al mismo tiempo. Hablando el mismo código todos. Y no había ninguna de esas aplicaciones en español en ninguna parte del mundo. Y nos juntamos un montón de empresas del sector, Globan, algunas empresas grandes, Google, mi empresa en ese momento, FDB. Y surgió algo hermoso, que es que nos unimos todos para una causa que era muy linda. Y se empezó a acercar la gente de autismo, dijo, che, pero pará, a mis chicos también les pasa, se juntó la gente de golpe, gente adultos, afasia, que no es algo de una... Sí, de alguna condición... Exacto, es algo que te pasa, digamos, de sí, grande, todos vamos tranquilamente. camino. Espero. Y, sí, y bueno, nada, y empezamos a hacer tecnología para distintos segmentos de la población que se están quedando afuera. Bueno, ¿no? Y obviamente la tecnología tiene ese potencial. Digamos, la inteligencia artificial podría ser súper disruptiva para la salud, el cáncer, qué sé yo, ayudar en un montón de cosas. Pero bueno, tenemos que guiarla en esa dirección. Bien, la aplicación después me tenés que contar, ahí como si se sigue usando y demás. No, Dani, generamos más de 14 o 15 aplicaciones ahí en el Apple Store y en Android también, todas gratuitas, todas en español. El lenguaje es todo un tema porque no es lo mismo una aplicación española donde de golpe tratábamos de traer aplicaciones españolas también para que los docentes, terapeutas las puedan usar. De paso aprendíamos de eso, porque también nos servía para compararnos y qué sé yo, pero claro, no quiero hacer chistes groseros, pero había un montón de uso, de golpe le dabas a un niño y decían alguna frase y no daba en español, digamos, de España, y eso no se podía adaptar a un niño acá. Entonces, primero estaban esas barreras idiomáticas de los lunfardos de cada una de las... Pero hay una aplicación que hicimos, a mi empresa la compra una empresa alemana, y en un momento dentro del grupo éramos 2 empresas alemanas, 2 empresas polacas, nosotros, y además queríamos vender para Estados Unidos. Y con unos terapeutas especialistas en distintos problemas de aprendizaje del lenguaje, creamos una app para infancias que tenían problemas en adquirir lenguaje, que era al mismo tiempo en polaco, en alemán, en inglés y en español, mostrando un poco las capacidades que tenía nuestra empresa ahora global. Bien. Pero lo que mostrábamos era además mostrábamos una tesis de Chomsky del lenguaje que era muy difícil de probar, pero que era muy interesante porque en esa aplicación se veía que es esto de que hay un corazón lingüístico en nuestro cerebro que es único a cualquier lengua, digamos, ¿no? Y se podía ver eso y además era gratuita. Y fue lindo porque también esto de que ayudar nos une como humanos en cualquier parte del mundo. Cuando llegamos cuando nos compraron y le contábamos todo lo que hacíamos social en la empresa, los alemanes nos miraban con cara de, pero en Alemania no hay problemas, o sea, como no hace falta que las empresas hagan eso. Era como, mirá, en serio, nadie tiene autismo acá, qué loco, wow. Y se quedó súper sensible porque la persona que lo decía tenía un hijo con autismo, justo me había dicho que no necesitaban nada y era como, de pronto era claro. Y se copó mucho con esta aplicación y de golpe todos los inversores y ejecutivos estaban súper interesados en algo que era social, con la tecnología. Hay un impacto positivo fuerte de la tecnología. Total. No es que lo tiene, esto de los algoritmos ayudan a que, por ejemplo, esto que decía como malo de la dopamina y demás, pero bueno, en el caso del autismo, podría ayudar a que un montón de niños y niñas se vinculen se abran mucho más. A los chicos les cuesta contar sobre sus emociones, y bueno, y la inteligencia artificial los ayuda un montón. Hace poco veía una aplicación que los ayudaba a ellos en un Zoom, estaban hablando con alguien y le ponía al lado si estaba contento, le escaneaba el rostro del otro y le decía cómo se sentía, si estaba contento o triste, que para ellos naturalmente les cuesta un montón hacerlo. Bien. O sea que obvio que tiene un montón de impacto positivo, pero bueno, masivamente está teniendo de los dos. Hay que tener los dos. Pero bueno, usted ha elegido el camino del buen impacto. Intentamos. Nombraste, algunas de tus empresas como FDB y otras. Siempre quisiste tener tu empresa, no debe ser fácil, liderar un equipo. ¿Cómo te llevas con ese desafío? Eso fue raro porque sí, me encantó mucho desde el principio y me terminé dedicando en la parte académica como docente a todo lo que sea liderazgo, coaching y demás. Y es raro, mi viejo era, químico, científico, no era lo suyo. Mi mamá, profesora de inglés del Montoya. Nadie era muy de ese espacio, pero a mí es lo que más me apasiona. Creo que en ese intercambio colectivo y cómo nos organizamos como equipo, comunidad y demás, está el secreto del éxito o fracaso de todo lo que emprendemos, digamos, ¿no? A mí me gusta mucho, pero no sé de dónde nació, fue raro, me encantó y no sé cómo surgió. Y te fue yendo bien, digamos.
¿Cuáles son los desafíos, digo, para aquellos que nos están escuchando también? Oxígeno intenta hacer un programa también que motive, ¿no? Un podcast que desde la escucha genere ganas y, ¿por qué no, incentive e inspire? ¿Cuáles son los desafíos con los que te encontraste o con los que, bueno, vas lidiando? Bueno, hoy es lo más lindo. A ver, el mundo está en un estadio donde los vínculos y las comunicaciones se volvieron más importantes que nunca. Y esta capacidad de escuchar, vos dijiste donde se escucha, bueno, y de inspirar, está siendo lo que más se necesita. Hoy tenemos una crisis de liderazgo a nivel global, digamos. Nada nos inspira demasiado, de ningún lado, y sin entrar en detalles, ni nada partidario, ni nada. Hay un gran ausencia de inspiración en modelos o en proyectos a escala global y regional en general, digamos. Y ahí creo que es reencontrarnos con la parte humana y cómo las tecnologías juegan a favor y no en contra. Yo creo que todo esto de los algoritmos que hablábamos antes está jugando un papel negativo en nuestra capacidad de vincularnos, en pasar. Y ahí es donde vos, como cualquier persona, como líder o como emprendedor o no, dentro de una empresa o como dueño, bueno, hacer ese esfuerzo para tratar de convertir, de llevar hacia el otro lugar un poco la realidad. Tener la responsabilidad. Cuando sos un emprendedor o sos un empresario, tenés que asumir la responsabilidad que tenés y pensar que estás siendo un actor, digamos, importante en el entramado social para la cultura que está generando en tu comunidad. No se puede delegar eso en nadie más. Todos los ciudadanos y las ciudadanas somos responsables de la comunidad que estamos construyendo, digamos, ¿no? Y verlo así es inspirador de por sí, esa es la inspiración. Y nada, y desde ahí tratar de construir lo mejor que se pueda, digamos. En tu vida como profesional, también como, bueno, personal, ¿por qué no? ¿Qué impacto tuvo la tecnología? Ya no hablo desde tus empresas hacia el afuera, sino que hablo desde la tecnología hacia vos, Mariano. No, un montón. A ver, a mí me acuerdo del primer programa, o sea, para mí poder crear la facilidad que tiene la tecnología para ayudarte a probar, a prototipar, a que tus ideas, poder compartirlas con otros y ver que generas impacto en otros, a mí me hizo mucho bien. Y en lo personal también, creo que si encontrás la manera, es una manera de que tu curiosidad se pueda potenciar. Hoy la AI, que yo la puedes usar para miles de maneras, pero yo estoy fascinado con la posibilidad de encontrar otros marcos teóricos que nos den otras alternativas. Hoy le podés preguntar a la AI, bueno, pero no quiero una escritora feminista africana que hable sobre la soledad, digamos, ¿no? Y te puede recomendar, podés encontrar la manera de volver a reconectarte a través de una tecnología que te ayuda a contextualizar tu pregunta, por ejemplo, ¿no? Y eso te puede servir para unir o para separar de nuevo, pero también es una herramienta para unir. Seguro. Acá han pasado otros invitados como vos, me acuerdo de Joan Zweig, y hablaba de esto, ¿no? De la herramienta, nada, un ladrillo te puede servir para pegarle, tirárselo en la cabeza a uno o para construir una casa, es ese uso que le damos. Hablemos de Proyecto Nahual, Argentina. Contame qué es, qué significa para vos. Bueno, nada, Nahual, cuando empezamos la empresa, antes de empezar la empresa, en realidad empezamos con Nahual. Nosotros empezamos a ir a un comedor por voluntarios, así, en el 2005, con amigos y sin otro proyecto que ir a ayudar realmente. Y en ese grupo de gente que trabajamos en un comedor en Banfield, ahí en provincia de Buenos Aires. Y en el comedor lo que pasaba era que nosotros ocupábamos el lugar de la merienda. Era un comedor que daba de comer durante la semana y los sábados no tenía actividades. Entonces lo que hicimos fue buscar a los niños y las niñas que no tenían actividad el sábado, traerlos y hacer distintas dinámicas. Y en el grupo era muy heterogéneo, habían chicas que venían de, no sé, del mundo del teatro, de la educación, de las psicólogas. Bien. Y armaban actividades súper interesantes, súper divertidas. Y cuando los informáticos, que éramos un grupito de 3 que éramos informáticos, armamos la actividad, era un desastre, era la peor actividad. Todos los niños terminaban las piñas, qué sé yo. Entonces yo siempre juego que nos dijeron, ¿por qué no piensan otra cosa? En vez de hagamos esto por ahí un no es para juego. ustedes. Sí. Claro. Y terminamos armando una salita de computación y tratar de enseñar a programar a niñas y niños. Bueno, eso fracasó de 1000 maneras porque venían todos chiquititos. Pero en un momento
en una empresa nos dijeron, pero pará, ¿ustedes qué están buscando hacer? Y nosotros queremos darle empleo, una oportunidad laboral a la gente porque vemos jóvenes, adolescentes acá que tienen un montón de potencial y no están encontrando una salida laboral. Y en el mundo de la informática, por otro lado, necesitamos talento desesperadamente y no podemos formar a nadie. Y ahí nació el curso de testing, que era probar aplicaciones, enseñarle a la gente a que se vuelva tester, alguien que prueba una aplicación, que es un oficio que la academia tenía medio abandonado, que la industria estaba visto como algo medio menor en ese momento, 2006 era esto, y la verdad que había una gran demanda. Y salió bien, no sé, medio suerte o lo que sea, pero salió bien, los chicos empezaron a conseguir empleo, y entonces empezaron a llamar a sus amigos, de golpe teníamos un montón, al principio nos costaba mucho conseguir alumnos, de golpe teníamos 40, 50, los comedores estaban explotados, no podemos... Los alumnos que egresaron y consiguieron empleo quisieron venir a ayudar y volverse docentes, entonces nosotros nos podíamos ir a otro nodo, a otro barrio a enseñar. Y no solo eso, sino que vino gente, se enteró gente por las comunidades ágiles y las redes y demás, y dijeron, che, podemos hacer esto en Uruguay, y se abrió un Nahual Uruguay, un Nahual Colombia, un Nahual México, ahora hay nodos en Mendoza, en el sur, bueno, un montón en Santa Fe. De ese comedor en Banfield. De ese comedor salió para todos lados, y algo muy lindo de Nahual es que hasta hace poco no existía, ni siquiera tenía personería jurídica. Ahora tenemos a Martu, que es nuestra coordinadora, y somos una ONG formalmente, pero durante 15 años no fuimos ni siquiera una ONG, no éramos nada. Eran voluntarios y voluntarias en todas partes de Latinoamérica que los sábados iban a ayudar. Eso era... Desde el voluntariado. Pero no había líder, no había organización, no había nadie que era el presidente, la presidenta, director, claro. Nada. Era gente que se despertaba los sábados, iba a ayudar a un lugar... Y funcionaba, no sé, hay más de 400 personas que consiguieron empleo, eso es lo que sabemos, pero deben haber más. Es un montón. Y además enseñamos muchas más cosas, enseñamos a adultos mayores, o sea, lo de testing fue una cosa, pero hacemos cursos de ciberseguridad, pero ahora, por ejemplo, Euge, mi compañera, da clases a mujeres que acaban de salir, mujeres que estuvieron presas y ahora están tratando de reinsertarse, y les enseña a usar inteligencia artificial y demás, y tenemos casos hermosos de mujeres que te dicen, mira, estaba por volver a consumir porque era el cumpleaños de mi hijo y no me dejan verlo, y yo esos días siempre reincido y termino presa de nuevo porque vuelvo a consumir y qué sé yo. Y dije, le voy a preguntar a ChatGPT qué hacer. Y le pregunté a ChatGPT qué hacer y ChatGPT me dijo que por qué, si no le podía mandar algo a mi hijo. Y yo le dije, sí, pero no tengo plata, no tengo nada. Y me dijo, hagamos una torta. Y me enseñó a hacer una torta. Y no consumí, decía la historia, ¿no? Y entonces, con eso quiero decir, Nahual es mucho más que enseñar testing con empleo, es gente que quiere ayudar porque sí y ver cómo usar la tecnología para tener impacto social positivo en sus comunidades. De nuevo esto, ¿no? La tecnología a favor de la comunidad. Sí. De todas formas, encuentro en la charla desde que arrancamos y hasta ahora, pasando por ASDRA, por personas con autismo, adultos mayores y estos comedores, encuentro también una empatía y una mirada puesta en el otro. En esto de los vínculos y que de alguna manera estamos cada vez más, lo decías vos, ¿no? Desvinculados y más ensimismados y acá y casi que no levantamos ni la vista en mirar al otro, casi literal, porque estamos así. ¿Qué importancia tienen los vínculos y las emociones para vos en tu vida y en tu trabajo? Sin duda, creo que para todo el mundo necesitamos de otros. A mí me gustaba, yo hice una maestría en psicología cognitiva y me encantaba siempre este caso, y no me sale ahora la palabra, pero bueno, esta persona que se crió sin lenguaje, un niño que encontraron, que bueno, que había sido criado en la naturaleza, que unos lobos lo habían ayudado y no se había muerto, no tenía lenguaje. Y claro, todo lo que tenemos lo tenemos gracias a nuestra comunidad. Sin el lenguaje, sin poder identificarnos a nosotros mismos, se nos hace muy difícil, se nos haría muy difícil casi todo lo que hacemos. Con lo cual uno le debe a la comunidad todo. Cuando la gente, digo, yo tuve una suerte enorme en todo lo que... Yo me fui a estudiar informática, lo contaba hoy ahí en Silicon Misiones, cuando hablábamos en el conversatorio. Me fui pensando que nada se iba a construir desde Argentina. En ese momento, en el 98, cuando yo me fui, el ejemplo con la informática la comparaban con la electrónica. Si te fijas, nada de electrónica muy sofisticado se construye en Argentina y se exporta. No somos creadores de electrónica. Entonces parecía que el software iba a ser lo mismo. O sea, que era un mal plan estudiar ingeniería en informática. En Argentina. Y de golpe todo cambió y todo el software se hacía desde Argentina, o mucho software se hacía de Argentina. Y bueno, y tuve suerte, pero la comunidad me ayudó. La comunidad de académicos de la Universidad de Misiones, yo iba
a ver a mi viejo al laboratorio y todos querían preguntarme de cosas de Visual Basic, los amigos de mi papá. Después iba a la INDU. Los profesores de la INDU, que a mí me emociona contarlo, pero era gente que no le pagaban nada por entrenar al equipo olímpico. Se quedaban todos los días, nos levantamos a las 7 de la mañana, ellos no tenían que dar clase a la mañana, pero venían igual para prepararme. A veces tenía 2 profesores para mí, entrenándome para una olimpiada gratis, que ellos no ganaban nada. Y eso de vocacional, entre todos pasional. nos ayudamos y así construimos cosas mucho más lindas, que nos hacen sentir más orgullosos, que nos hacen sentir bien, que nos hacen sentir parte de una comunidad. Entonces la tecnología tiene que ser una herramienta que potencie esto, digamos. Si no, Bien. es un fracaso, digamos, ¿no? Y eso que decís vos de estar ensimismado y metidos es un gran riesgo que hoy nos está pasando, digamos. Sí, o por ahí uno ve, ¿no? Todos muy conectados, pero cada vez más desconectados o absolutamente. desvinculados de manera genuina. También encuentro en la charla esto de los procesos, ¿no? Lo del comedor, por ejemplo, de Nahual, que había sido un fracaso, ¿no? Al principio, que después terminó siendo un golazo, digo, la necesidad también de hacer, de probar, de insistir, de respetar los tiempos, porque hoy también estamos acostumbrados, y más con el mundo de la tecnología, ya todo, o sea, es todo como muy efímero, lo que queremos es como omnipresente y la importancia también del respetar los tiempos. Total, la calma, tener calma, que haya silencio. Sí, y respetarnos mutuamente, escucharnos. La gente ya nos escucha, o sea, pero eso también es una oportunidad. Y yo me acuerdo una vez fui a una charla en esa época que estaba más fanatizado con el emprendedurismo, y esta idea, y un tipo dio una charla y dijo que las 3 cosas que enseñaría a un emprendedor serían don't give up, y encima así en inglés, ¿viste? Todo. Don't give up, todo en inglés. Y yo sentí como re autoayuda, re trucho, me pareció en ese momento. Y pasados los años digo, bueno, esto de aprender de tus fracasos, de convertirlos en conocimiento y no rendirte, aunque lo dijo en inglés y aunque me pareció exagerado, tengo que reconocer que hay algo de eso finalmente. Y yo creo que ahí hay algo, yo creo que tenemos realmente, me voy a ir un poco de mambo, pero Hágalo, es el espacio. Una crisis espiritual realmente, ¿no? Y entendiendo por espiritualidad esto de esa calma para entender quiénes somos y cómo nos conectamos con lo que está alrededor nuestro, digamos, ¿no? Y ahí yo lo que siento es que hay que buscar esa calma que te deja ver un poco más profundo que lo superficial. El tema de Instagram, el tema del scrolling. Yo creo que los algoritmos no nos dan esa calma, ¿no? Total. Estar todo el día, el scroll, han la encontrado lupita. la manera de estimularnos. Y está bueno porque nos engancha. A cualquier hora. A cualquier hora. Es muy difícil salir. Si a vos te entra un link a Instagram, entraste, empezaste a scrollear. No, es un viaje de ida. Tu mente, quedás ahí conectado a eso, digamos, ¿no? Y bueno, ¿y cómo se contrarresta eso? ¿Cómo uno ¿En qué momento? vuelve a recablear su cerebro para que no le pase eso? ¿Cómo se trabaja eso? No está muy claro, no sabemos mucho. El que escribió ese libro de Hook, del cuento. ahora da clases de cómo liberarte de la adicción. Me da gracia porque el otro día ¿Es lo en busqué. serio? No, en serio, No. lo busqué y dije, a ver qué hace el tipo este. Y da clases de cómo liberarte de la adicción que él enseñó a crear. Pero sí, yo medito mucho, me voy a retiros de silencio 2 veces al año y creo que encontrar estos espacios de reprogramarte. Había una frase cuando yo era chiquitito que era, en el futuro, yo la usaba como algo positivo, era en el futuro van a haber 2 tipos de personas, las que programen y las que sean programadas. Eso era de Negroponte, el que creó esto de One Laptop per Children y que después fue Conectar Igualdad Acá y qué sé yo. Un tipo muy controversial, pero con un montón de frases así, con mucho punch. Decila de nuevo. En el futuro van a haber 2 tipos de personas, las que programen y las que sean programadas. Bueno, eso también sonaba como una frase, pero hoy lo ves a la gente ahí con el scroll y decís, su mente está tomada. Y cómo nos liberamos de eso. Y es gracioso volver a buscar algo en la meditación, algo que es de 2500 años o más de antigüedad. Milenario. Y cómo, pero a nivel global hay como una vuelta a reconectar con la naturaleza, reconectar con la vida espiritual, reconectar con el otro, la comunidad. Y ahí te voy a llevar a otra de tus pasiones, me animo a decir, buscándote y con el equipo y demás, y hablemos de los libros, cuentos y relatos de Gabriel García Márquez. Sí, bueno, bueno, pero eso es muy Misiones, ¿no? Y cuando ahora fui a Colombia por temas de laburo y me acuerdo,
a mí García Márquez fue como el que me apasionó. Amo leer, pero fue ese escritor de chiquito que te enganchaba con la magia. Cuando vos me preguntás qué era para mí la tecnología o el software, para mí era eso, García Márquez. Vos decís, por ahí no parece tener que ver. Pero esto de poder crear un mundo, digamos, poder crear un universo tuyo, tu propio lenguaje, digamos, cuando creás un videojuego haces un poco eso, ¿no? Tus propios personajes. Y bueno, y García Márquez era como, no sé, ese surrealismo mágico latinoamericano. A mí siempre me gustó mucho Misiones, mi mamá paraguaya, mi abuela paraguaya, de Aterá. Y a mí todo este mundo de imaginarios y de creatividad y de conexión con la naturaleza y demás me pareció siempre muy bello. Y siempre lo traté de llevar. Contaba de que una vez en Twitter me ofrecieron tereré por esta gente de Guayaquil, que es una empresa ahí que está acá también en Misiones. Y a mí me levantaba el ánimo. Para mí siempre la conexión guaraní fue algo que en cualquier lugar me daba energías y me hacía sentir, no sé, orgulloso de mi lugar de origen, digamos, ¿no? Qué lindo escucharte. La verdad que seguiríamos de grandes charlas tecnológicas y más de meditación también, ¿por qué no? Pero lo vamos a dejar para otro episodio. Yo ahora te quiero preguntar, Mariano, y un poco trayendo y jugando con el nombre de nuestro programa, ¿dónde encontrás y cómo te tomás tu bocanada de aire, tu respiro, tu oxígeno? No, es que realmente me parece que esto de la calma que hablamos, estoy tratando de llevarlo a empresas, trabajo con empresas, no sé, 7.000 personas y equipos así grandes y demás, y yo siento que lo que más necesitan las personas es oxígeno para crear, digamos, realmente. Hay una frase del Tao de esto de si tenés la paciencia para esperar que el polvo baje hasta que el agua esté clara y tomar la decisión cuando realmente surja. Parece una pavada y parece algo como esotérico, místico, pero es toma de decisiones de líderes hoy. Eso es lo que necesitaríamos que nuestro Congreso haga, que baje, sí, los líderes, sin duda. Que todos los líderes en todos los espacios empresariales, políticos y demás, y que encuentren la manera de encontrar metodologías de liderazgo, de gestión, de conducción, de como lo quieras llamar, donde tener ese oxígeno para tomar la mejor decisión se encuentra en esos espacios, digamos, ¿no? Y todo esto que hablábamos de la dopamina, de los algoritmos, hay que tenerlo en cuenta, porque ahora el mundo que se viene con los agentes y con la inteligencia artificial y con el metaverso, con la idea de que vos realmente te vas a poder sumergir en la tecnología con elementos también, digamos, como estos, digamos, sí, los lentes y demás. Sí. El poder decidir también ahí, un poco. Vas a estar inmerso en un mundo donde se va a mezclar lo virtual con lo real mucho más que ahora. El año que viene, cuando los agentes estén en todos lados, vos ya no vas a saber si estás hablando con un agente o no. La identidad va a ser muy difícil va a ser difícil saber inclusive con quién estás hablando y cómo. Entonces, esta calma, para tomar decisiones, no estamos hablando solamente para vos y tu bienestar personal, que es necesario porque si no, no va a funcionar nada más, pero también en tus equipos, también en la política, en lo corporativo, en todos lados, buscar herramientas como la meditación, ¿en serio? O otras de ese estilo. Hablaste del retiro de silencio. Total, pero es que reprogramar tu mente lleva tiempo. Esto de estar 5 días donde realmente meditas 12, 13 horas por día y donde no tenés nada digital cerca. Bueno, pero es que lo que pasa es que si no recableás, es muy difícil salir, digamos. Todos dicen, bueno, salgo a correr. Buenísimo, excelente salir a correr. Sí, acá han dicho, por ejemplo, cocinar, correr. Todo bien con leer. eso, todo eso está perfecto. Pero uno no está dejando de... Pero no estás entendiendo lo que te está haciendo mal. Te estás relajando por un momento, te hace bien, pero vos no entendés lo que no podés observar tu mente y ver qué es lo que te está causando sufrimiento, digamos. Esa capacidad de entender es muy parecido en la programación. En la programación tenemos algo que se llama debuguear, que es entrar a un proceso, al otro proceso, para buscar dónde está el problema, corregirlo y que se corrija todo lo demás. Eso es bien técnico de programación, que se llama debuguear. Bueno, hay que hacer eso con la mente, hay que ir a dónde está el origen de ese... ¿Por qué la dopamina nos engancha tanto? ¿Dónde está ese origen? Y tratar de ahí arreglarlo para que después cambien el resto de tus cosas. Y necesitamos que nuestros líderes lo hagan. Tenemos que hacerlo para poder mantener esa empatía que vos decías con los demás. Muy importante. Porque sin calma no hay sabiduría, sin sabiduría no hay empatía y no se generan esos vínculos. Me encantó. Menos vagar y más de vaguear, me gustó. Muy bien,
Hermelo. Mariano, un placer escucharte No, vos, y Belén, será gracias. hasta la próxima. Bienvenido a la Tierra Colorada, tu Cuando Tierra quieran, Colorada. por favor, Sí, es un venís más placer. seguido, che, que no venías hace un montón. Cada vez que me inviten, estoy. Volveremos a invitarte. Gracias, Oxígeno Belén. para crear, charlamos con Mariano.